Entonces, ángulo entre una recta y un plano. Tenemos un plano pi, ¿sí? Definido a través de la ecuación general, este plano en rosa. Una recta R, ¿sí? Que es la recta verde, que tiene dirección, dada por el vector de dirección ABC. La normal al plano, ¿sí? Que es el vector normal al plano. Y decimos que la proyección ortogonal de la recta R sobre el plano pi, ¿sí? Es la proyección de la recta R sobre el plano pi, va a ser, ¿sí? Este vector. O sea, ya tenemos nuestro plano pi, la recta R y la proyección ortogonal, ¿sí? Acá armamos un paralelogramo, ¿sí? La proyección ortogonal de la recta R sobre el plano pi va a ser este vector amarillo. Vamos a tener en cuenta que el ángulo formado entre el plano y la recta R lo podemos mirar como el ángulo que forma esta proyección de R sobre pi con respecto a la recta, ¿sí? Entonces ahí tenemos un ángulo que llamamos ángulo beta. El ángulo beta más el ángulo gamma forman un ángulo ¿de qué? De 90 grados. Decimos que acá tenemos ¿qué cosa? Un paralelogramo, ¿sí? Pero que tiene forma de rectángulo que está como inclinadito, ¿sí? Entonces, la suma de estos dos ángulos nos da 90 grados, pues son ángulos como complementarios. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Como estos ángulos son complementarios, el ángulo de gamma, ¿sí? Por hacer alterno interno con respecto a esta recta, ¿sí? Este ángulo y el que tenemos acá es el mismo ángulo. Entonces vamos a decir que el seno del ángulo beta, este es mi ángulo beta, el seno del ángulo beta que es opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Y el coseno del ángulo gamma, que es esto, que es adyacente sobre hipotenusa, o sea, mirando lo opuesto al ángulo amarillo, ¿sí? Opuesto, o sea, el seno, opuesto sobre hipotenusa. O el coseno respecto de este ángulo rosa, que es adyacente sobre hipotenusa, ¿qué es lo que tenemos? Estamos realizando la misma medición, ¿sí? Entonces decimos que el seno de beta es igual al coseno de gamma. Y eso me permite que utilizar el producto escalar para determinar, ¿sí? Cuál va a ser el ángulo, ¿sí? Entonces, si quiero determinar el ángulo entre una recta y un plano, ¿de qué me voy a valer? Del producto escalar, pero en base a esta idea que acabamos de plantear acá, ¿sí? Entonces, el coseno del ángulo gamma, considerando el producto escalar, que va a ser igual al producto escalar entre la normal y el vector de dirección de la recta R sobre el producto de los módulos de cada uno de esos vectores. Y lo calculamos de esta forma, según habíamos visto, ¿sí? El cálculo en el producto escalar. Luego, ¿qué haremos? Despejaremos el ángulo gamma. Luciano acá pregunta si estos temas van a ser evaluados en el próximo parcial o ya fue evaluado. Sí, yo ya esto no lo voy a evaluar. Tampoco lo voy a agregar para el recuperatorio. Si desarrollo preguntas, no las voy a agregar ahora, ¿sí? Con lo que ya evaluamos ya está. Esto se los cuento más que nada porque les puede servir para el práctico, ¿sí? Aunque ya hicieron el parcial práctico, a veces ver las cosas entre el teórico y el práctico, ven o por las formas de plantearlo o por la experiencia que han tenido respecto a los temas, lo ven distinto y les ayuda a aprender o tener otra visión de la cuestión. Por eso los temas los doy igual, pero no los voy a evaluar ni para el recuperatorio ni en el próximo parcial esto de ángulo entre rectas y sus posiciones relativas, ¿sí? Es para que sepan, para que los ayude a hacer mejor el práctico o los cálculos que necesiten realizar. ¿Les da alguna duda esto, ángulo entre una recta y un plano?
Vamos a ver entonces las posiciones relativas entre una recta y un plano, ¿sí? Vamos a ver paralelismo y perpendicularidad. Entonces tenemos nuevamente un plano pi que tiene por vector normal, ¿sí? Con componentes A, B y C. Y la recta R que tiene dirección, ¿sí? R con componentes A, B y C, pero ahora minúsculas. Entonces vamos a decir que la recta es perpendicular al plano, ¿sí? Entonces fíjense, tenemos el plano rosa y una recta perpendicular al plano. Entonces fíjense qué pasa con el vector normal respecto a la recta, ¿cómo son? Son paralelos, ¿sí o no? Entonces el vector de dirección de la recta, ¿sí? Va a ser paralelo al vector normal al plano. Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Que si la recta es perpendicular al plano pi, ¿sí? Las componentes del vector de dirección de la recta, ¿sí? Con respecto al vector normal, ¿cómo van a ser? Proporcionales. ¿Sí? Esto que sabemos que se cumple cuando dos vectores son paralelos. Y respecto a cuando la recta es paralela al plano, ¿qué vamos a ver? Si acá tenemos plano, la recta paralela al plano, ¿qué pasa con el vector normal al plano? Es perpendicular ¿a qué? A la recta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando la recta sea paralela al plano pi, ¿qué va a ocurrir? El producto escalar entre ambos vectores, o sea, el vector de dirección de la recta y el vector normal al plano, ¿cómo va a ser? Igual a 0. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un GeoGebra donde pueden ver el tema este de la proyección, que se forma ¿qué cosa? Un rectángulo, paralelogramo, pero con forma de rectángulo, ¿sí? Acá vemos los ángulos complementarios, ¿sí? Por ser alternos internos, este ángulo, ¿sí? Es igual a esto, y bueno, hicimos todo el planteo de la deducción de por qué íbamos a poder calcular con el producto escalar el ángulo entre una recta y un plano. Respecto al paralelismo, ¿sí? Recién vimos que sí, en realidad, cuando una recta es perpendicular a un plano, resulta que el vector de dirección de la recta y el vector normal del plano son paralelos, ¿sí? Entonces hay una proporcionalidad entre dichos vectores, ¿sí? Uno puede ser un múltiplo escalar de otro, pero hay una proporcionalidad. Y respecto al planteo de cuando una recta es paralela a un plano, vemos que si la recta es paralela al plano, ¿qué ocurre? El vector normal al plano es perpendicular a la recta, o sea, va a ser perpendicular a su vector de dirección. Entonces, por eso planteamos que el producto escalar entre el vector de dirección de la recta y el vector normal al plano son perpendiculares. Bueno, esto sería todo respecto a recta y plano.